Hola a todos y bienvenidos a una nueva historia que los atrapará. Antes de sumergirnos en este emocionante relato, si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido como este. Y por supuesto, si disfrutan lo que ven, regálenos un buen like desde ya. Ahora sí, comencemos. Aquella mañana específica tenía el peso de una promesa a punto de concretarse. Un futuro diseñado en tonos pastel que Renée Whitmore creía suyo por derecho y por amor. Mientras arreglaba los últimos detalles del peinado, sentía la tela del vestido de novia, una pieza magnífica valorada en $100,000, rozar su piel, no como un lujo ostentoso, sino como la materialización de un sueño largamente anhelado junto a Carter Prescott. Era más que un vestido, era una armadura de felicidad, o eso pensaba ella. Cada costura y bordado cargando las expectativas de una vida de a dos. Recordó vagamente una conversación antigua con Carter, palabras dulces sobre el futuro que ahora parecían distantes, empañadas por la urgencia del presente, por la fiesta que lo sellaría todo. La ansiedad era una mariposa delicada en su estómago, un presagio de la alegría que la esperaba. En el trayecto hacia el lugar de la fiesta, uno de los salones más exclusivos de la ciudad, Renée observaba las calles pasar como un borrón, el corazón latiendo a un ritmo que acompañaba la música suave que sonaba en el coche. Imaginaba los rostros de los amigos, de la familia, la sonrisa de Carter al verla. Ella se había dedicado a cada detalle de aquel evento, no por vanidad, sino por el deseo de celebrar el amor que, para ella, era la base de todo, la fuerza motriz de sus días. Al llegar, la visión de la entrada suntuosamente decorada, con arreglos florales que perfumaban el aire, trajo un suspiro de satisfacción. Algunos invitados ya llegaban, elegantes y sonrientes, y Renée sintió una ola de calor recorrer su cuerpo. Era el comienzo de un capítulo que ella anhelaba escribir. Un capítulo donde el amor y la complicidad serían los protagonistas. Sus padres la recibieron con abrazos apretados y ojos llorosos, orgullosos de la mujer fuerte y talentosa en que se había convertido. Renée era una diseñadora de interiores renombrada, con una ética de trabajo impecable y una pasión por la belleza que se reflejaba en cada proyecto suyo. Jason Black, su mejor amigo y socio de negocios, estaba allí, ofreciendo aquella sonrisa serena y tranquilizadora que siempre lograba calmar cualquier tormenta interna. Él le apretó la mano discretamente, un gesto de apoyo silencioso que significaba el mundo para ella. Aquel evento era la culminación no solo de un romance, sino de años de dedicación, de construcción de una vida que parecía, finalmente, completa y lista para florecer en una nueva fase. La música ambiente ya creaba una atmósfera de celebración contenida, esperando el momento en que la alegría estallaría. El salón principal bullía con una energía contagiosa, las conversaciones mezclándose con el sonido de copas de champán tintineando y risas discretas. Renée se sentía flotando, moviéndose entre los grupos de invitados, recibiendo felicitaciones y votos de felicidad que calentaban su alma. Sus ojos buscaban a Carter incesantemente, ansiosos por compartir aquel momento con él, el hombre que ella había elegido para ser su compañero. Él parecía estar un poco retrasado, quizás resolviendo algún detalle de última hora, o simplemente dejándose llevar por el encanto de saludar a los recién llegados, una característica que ella antes encontraba encantadora. Aquel era su gran día, el de él también, y cada segundo parecía cargado de una magia especial, de una promesa de felicidad que flotaba en el aire como un perfume caro y embriagador. Entonces, divisó a Giselle Lancaster, su mejor amiga, la persona que consideraba una hermana. Giselle estaba deslumbrante, como siempre, envuelta en un vestido Chanel que realzaba su figura y adornada con joyas Cartier que brillaban a cada movimiento. Una sonrisa amplia y aparentemente sincera iluminaba el rostro de Giselle cuando se acercó para abrazar a Renée. En aquel instante, un sentimiento de profundo afecto envolvió a Renée, una gratitud por tener una amiga tan cercana para compartir la alegría de aquel día. Sin embargo, por una fracción de segundo, una sensación extraña, casi imperceptible, la punzó. Un pensamiento fugaz de que el brillo de Giselle parecía competir con el de ella, una presencia que, a veces, se imponía de forma demasiado sutil. Renée rápidamente desechó esa impresión
culpando a su propia ansiedad y al torbellino de emociones del momento. La atmósfera era de pura celebración, cada rincón del salón meticulosamente decorado para reflejar el buen gusto y la sofisticación que René tanto apreciaba. Ella circulaba, una anfitriona graciosa, pero una parte de su mente estaba constantemente buscándolo. ¿Dónde estaba Keiter? Su ausencia comenzaba a crear una pequeña nota disonante en la sinfonía de la fiesta. Cuando él finalmente apareció, caminando en su dirección con una sonrisa que ella conocía tan bien, René sintió un alivio inmediato. Sin embargo, al acercarse, algo en la mirada de él la perturbó. La sonrisa no alcanzaba completamente sus ojos. Había una tensión sutil en sus hombros, una prisa en sus gestos que no concordaba con la serenidad esperada para un novio a punto de celebrar su amor. Él la abrazó, pero el gesto pareció más protocolario que íntimo, las palabras de cariño sonando un poco ensayadas, casi automáticas. René intentó alejar la creciente inquietud, atribuyendo la extrañeza de Keiter al nerviosismo natural de la ocasión, a la presión de ser el centro de atención. Al fin y al cabo, era una fiesta grandiosa, con cientos de personas importantes del círculo social y profesional de ambos. Ella intentó entablar una conversación más profunda, buscar aquella conexión que siempre habían tenido, pero él parecía distante, los ojos frecuentemente desviándose hacia otros puntos del salón, como si buscase algo o a alguien. Un pequeño ceño de preocupación comenzó a formarse en la frente de René, un presentimiento incómodo que luchaba por ignorar, queriendo desesperadamente que todo fuera solo fruto de su imaginación hiperactiva. Mientras Keiter se alejaba para saludar a un grupo de empresarios, René lo observó, notando la manera en que interactuaba, la familiaridad con la que tocaba el brazo de Giselle mientras reían de algo que él decía. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Era una interacción común entre amigos, se dijo a sí misma, nada más. Pero la semilla de la duda, una vez plantada, comenzaba a germinar rápidamente en su pecho. Recordó pequeños incidentes pasados, conversaciones nocturnas de Giselle sobre la inestabilidad de sus propias relaciones, la manera en que Keiter a veces elogiaba a Giselle, con un entusiasmo que, en su momento, pareció inocente. Ahora, bajo la luz cruda de aquella fiesta, esos fragmentos de memoria comenzaban a aglutinarse, formando un patrón perturbador que ella se negaba a aceptar. Intentando recomponerse, René tomó una copa de champán, la bebida fría, ofreciendo un contraste momentáneo al calor que subía por su rostro. Necesitaba calmarse, necesitaba creer en la lealtad de las dos personas que más amaba en el mundo. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes para aquella noche, planes que transformarían su sueño en una pesadilla pública. Fue entonces cuando una conocida de la familia, con una mirada que mezclaba piedad y una mórbida curiosidad, se acercó a ella, sosteniendo el móvil de una forma vacilante, casi conspiratoria. «René, querida», comenzó la mujer, la voz baja y cargada de una falsa compasión. «Creo que necesitas ver esto. Alguien acaba de mostrármelo, y no sabía si debía, pero tienes derecho a saber». El mundo de René comenzó a desmoronarse en el instante en que sus ojos se enfocaron en la pantalla del móvil. Era una foto nítida, inconfundible, de Keiter y Giselle. No era una foto amistosa, era un beso apasionado, cómplice, robado en algún rincón oscuro, pero ahora expuesto bajo la luz fría de la tecnología, el sonido de la fiesta, la música, las conversaciones. Todo se transformó en un zumbido distante y ensordecedor. El aire pareció enrarecerse, y sintió que la sangre huía de su rostro, dejando una sensación gélida de pavor. El vestido de $100,000 ahora pesaba 1 tonelada, cada fibra pareciendo sofocarla, transformándose en una mortaja de sus esperanzas. La copa de champán resbaló de sus dedos temblorosos, haciéndose añicos en el suelo con un ruido que pareció resonar por todo el salón, silenciando momentáneamente la celebración. Su mirada barrió el ambiente, y de repente, las expresiones de los invitados parecían diferentes. Aquellas sonrisas antes interpretadas como felicidad, ahora se contorsionaban en máscaras de pena, vergüenza, o peor aún, un disimulado deleite con el escándalo inminente. La percepción la golpeó como un puñetazo en el estómago. Muchos allí ya sabían, o como mínimo, sospechaban. Ella era la última en saberlo, la tonta engañada en el centro de su propio circo de humillación.
Vio a Carter y Jessel al otro lado del salón, conversando animadamente, completamente ajenos al cataclismo que se había instalado en su alma. La interacción de ellos, antes solo levemente sospechosa, ahora era una afrenta descarada, una traición escenificada ante sus ojos y los de todos los presentes. El dolor era lancinante, una herida abierta y expuesta, pero por debajo de ella, una corriente eléctrica de furia comenzó a vibrar. La imagen de su infancia, el consejo de su madre sobre nunca presentarse de forma descuidada, sobre mantener la compostura incluso en las adversidades, resonó en su mente, no como una preocupación estética, sino como un grito de guerra por su propia dignidad. No sería ella la víctima patética de aquella historia. No les daría ese placer. La humillación pública era un intento de destruirla, pero René sintió una fuerza insospechada brotar de las profundidades de su ser, una resiliencia forjada en años de trabajo duro y autoconfianza. Ella no huiría, ella no se escondería, ella los confrontaría. Recuerdos de confidencias intercambiadas con Jessel, secretos compartidos en la oscuridad de la noche, ahora parecían teñidos de falsedad. Las promesas de Carter, sus planes para el futuro, todo se desintegraba en polvo, revelando la estructura podrida bajo la fachada perfecta. La traición de Carter era un golpe duro, pero la de Jessel era una puñalada por la espalda, proveniente de la persona que ella consideraba su hermana, su confidente más leal. Esta doble traición era lo que más la hería, lo que transformaba el dolor en una rabia fría y determinada. Su corazón estaba hecho pedazos, pero su mente trabajaba con una claridad sorprendente, procesando la devastación y formulando una respuesta, no de venganza, sino de autoafirmación. Con una calma aterradora que ella misma no sabía de dónde provenía, René comenzó a caminar en dirección a Carter y Jessel. El murmullo en el salón disminuyó, las cabezas girándose para seguir su trayectoria, un silencio tenso instalándose como una mortaja sobre la fiesta. Sus pasos eran firmes, cada uno de ellos una declaración de que no estaba rota, solo temporalmente herida. El vestido, antes un símbolo de ensueño, ahora parecía una armadura de batalla, y ella lo vestía con una nueva y sombría majestad. Podía sentir las miradas curiosas, los cuchicheos ahogados, pero nada de eso importaba ya. Su foco estaba solo en los dos rostros que, en cuestión de minutos, pasaron de amados a despreciables. Al acercarse, vio la sonrisa de Carter vacilar, la expresión de Jessel congelarse en una máscara de sorpresa mal disimulada. Se dieron cuenta de que algo iba terriblemente mal. La música ambiente, que intentaba mantener una normalidad inexistente, pareció finalmente rendirse a la tensión, disminuyendo de volumen hasta casi desaparecer. René se detuvo ante ellos. El silencio alrededor era tan denso que se podía oír caer un alfiler. Miró primero a Carter, el hombre al que había prometido su vida, y luego a Jessel, la amiga que había apuñalado su corazón. No había lágrimas en sus ojos, solo un dolor profundo y una resolución inquebrantable. Respiró hondo, preparándose para arrancar la máscara de hipocresía que llevaban. «Espero que se estén divirtiendo». La voz de René sonó, sorprendentemente clara y firme, cortando el silencio como una cuchilla afilada. No había histeria, solo un tono gélido de quien ha visto todas sus ilusiones destrozadas. Las miradas de Carter y Jessel se encontraron por un instante, un pánico silencioso pasando entre ellos antes de volverse hacia René. «Porque la fiesta se acabó. Al menos mi fiesta». Vio cómo el color desaparecía del rostro de Carter, cómo la arrogancia de Jessel comenzaba a desmoronarse, revelando la inseguridad bajo la fachada de sofisticación. Era el momento de la verdad, y René estaba determinada a exponerla, no por venganza, sino para recuperar el control de su propia narrativa, para que nadie más pudiera definirla por la traición que había sufrido. Ella entonces se volvió hacia los invitados, su voz ganando un poco más de volumen, pero aún controlada, cargada de una dignidad herida. «Quisiera agradecerles a todos por venir a celebrar lo que debería ser el día más feliz de mi vida. Desafortunadamente», hizo una pausa, mirando directamente a Carter y Jessel, «descubrí que estaba celebrando una farsa». Un murmullo recorrió el salón. «Parece que mi prometido, Carter Prescott, y mi mejor amiga, Jessel Lancaster, estaban celebrando algo muy diferente, a mis expensas y a mis espaldas». La humillación aún ardía, pero la sensación de exponer la verdad,
de no permitir que ellos controlaran la narrativa, era extrañamente liberadora. Estaba tomando las riendas de su propio dolor, transformándolo en un acto de valentía. René no se detuvo en acusaciones detalladas. La foto que muchos ya debían haber visto, o de la que habían oído hablar, era prueba suficiente. Su objetivo no era rebajarse al nivel de ellos, sino de marcar su posición. Carter, dijo, su nombre sonando amargo en su lengua. Me hablaste de un futuro juntos, de lealtad, de amor. Mientras tanto, tejías una red de mentiras con la persona que yo consideraba una hermana. Miró a Yassel, cuyo rostro ahora estaba pálido, los ojos desorbitados de shock, y quizás una pizca de miedo. Y tú, Yassel, la confidente, la amiga leal, qué gran actuación. Merecías un premio. El sarcasmo en su voz era palpable, pero no había descontrol, solo la fría constatación de la traición. Entonces, con un gesto que paralizó a todos, René llevó la mano a su dedo anular. El anillo de compromiso, una pieza deslumbrante con un diamante que Carter se había encargado de exhibir como símbolo de su amor eterno, pareció quemarle la piel. Se lo arrancó, el metal antes precioso sintiéndose ahora como una esposa. Por un momento, lo sostuvo en alto, para que todos lo vieran. Este anillo, declaró, la voz resonando en el silencio atónito, representa todo lo que pensé que teníamos. Y ahora, representa todo lo que perdimos, o mejor dicho, todo lo que tú tiraste a la basura. Con un movimiento rápido y decidido, arrojó el anillo hacia Carter. La joya describió un arco en el aire y cayó a sus pies con un pequeño golpe, un sonido que selló el fin definitivo de aquella relación. Sin más palabras, sin mirar atrás, René Whitmore se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Su cuerpo temblaba por dentro, una mezcla de adrenalina, dolor y un alivio amargo, pero sus pasos eran firmes, la cabeza erguida. El vestido caro, antes símbolo de un sueño, ahora era solo una tela que la acompañaba en su retirada digna. Podía sentir cientos de miradas en su espalda, pero la vergüenza inicial se había transformado en una especie de fuerza. No era ella quien debía avergonzarse. Al cruzar las puertas del salón y sentir el aire fresco de la noche en su rostro, una única lágrima finalmente escapó, rodando caliente por su mejilla. No era una lágrima de derrota, sino de liberación. El camino por delante sería incierto, doloroso, pero sería suyo, solo suyo. El trayecto de vuelta a casa fue un borrón indistinto, una sucesión de luces y sombras que apenas registró. René entró en su apartamento. Antes un santuario de paz y amor compartido, ahora un espacio frío y resonando con la ausencia de todo lo que ella creía verdadero. El silencio era casi ensordecedor, un contraste brutal con el ruido y el bullicio de la fiesta que había dejado atrás. Cada objeto, cada fotografía, cada rincón de aquel lugar parecía gritar la traición, la mentira que había vivido. Lo primero que hizo fue deshacerse del vestido. Aquella pieza carísima, que horas antes representaba la realización de un cuento de hadas, ahora se asemejaba a un disfraz de carnaval grotesco, un recordatorio palpable de su humillación. Sintió un asco profundo al tocarlo, como si la tela estuviera impregnada por la falsedad de Carter y Yassel. Con manos temblorosas, abrió los intrincados cierres, dejando que el vestido cayera al suelo como una piel muerta, un peso del que necesitaba liberarse urgentemente. Se sentía exhausta, no solo físicamente por el largo día y las emociones abrumadoras, sino también mentalmente, como si hubiera corrido una maratón de sufrimiento. La adrenalina que la había sostenido durante el enfrentamiento en el salón comenzaba a disiparse, dando paso a una vulnerabilidad cruda, a un dolor que latía en cada fibra de su ser. Se enfrentó a su imagen en el espejo, los ojos brillantes por la rabia y las lágrimas contenidas, el cabello impecable ahora ligeramente despeinado, el rostro pálido bajo el maquillaje que aún resistía. No se reconocía completamente. Veía allí a una mujer hecha pedazos, pero también una extraña dureza en la mirada que no existía antes. La realidad de la situación comenzó a asentarse de forma brutal. Estaba sola. El hombre que amaba, con quien había planeado construir una familia, no solo la había traicionado de la forma más vil, sino que también lo había hecho con la persona que ella consideraba su mejor amiga, su hermana del alma. La duplicidad del golpe,
Hacía todo aún más insoportable. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo no había percibido las señales que, en retrospectiva, parecían tan obvias? Preguntas como estas la asaltaban, pero intentaba apartarlas, sabiendo que regodearse en el pasado no la llevaría a ninguna parte. Necesitaba encontrar una manera de atravesar aquella noche, la primera de muchas que sabía serían difíciles y solitarias. El sentimiento de irrealidad persistía, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona, un drama doloroso del cual ella era, desafortunadamente, la protagonista. Fue entonces cuando sonó su móvil, el estridente sonido rompiendo el silencio opresor del apartamento. Dudó en contestar, temiendo que fuera Carter con alguna excusa barata o Giselle intentando una justificación aún más patética. Pero el nombre que brillaba en la pantalla era el de Jason. Un suspiro de alivio escapó de sus labios. Jason. Su puerto seguro. La persona que siempre había estado a su lado, en los buenos, y principalmente, en los malos momentos. Contestó con la voz entrecortada, apenas logrando pronunciar un hola. Él no necesitó muchas palabras para entender. Su voz tranquila y preocupada al otro lado de la línea fue como un bálsamo para la herida abierta en su pecho. No la presionó con preguntas, no exigió detalles de lo ocurrido, solo dijo que estaba en camino, que no la dejaría sola. La llegada de Jason fue discreta y reconfortante. La encontró sentada en el sofá, aún aturdida, la mirada perdida en el vacío. Él no intentó llenar el silencio con palabras vacías o consejos apresurados, simplemente se sentó a su lado, ofreciendo una presencia sólida y silenciosa, un hombro amigo en el que ella podría apoyarse sin miedo a juicios. Y eso fue lo que René hizo. Poco a poco, las palabras comenzaron a salir, vacilantes al principio, luego en un torrente de dolor, rabia e incredulidad. Le contó sobre la foto, sobre la humillación pública, sobre la doble traición que la desgarraba por dentro. Jason escuchaba pacientemente, sus ojos transmitiendo una compasión profunda y una lealtad inquebrantable. Le tomó la mano, un gesto simple, pero que en aquel momento significaba todo. Con Jason allí, René sintió que no estaba completamente a la deriva. Su presencia era un ancla en la tormenta que la azotaba. Él la ayudó a procesar el shock inicial, a poner los sentimientos en perspectiva, aunque el dolor aún fuera abrumador. Le recordó su fuerza, su resiliencia, todas las veces que había superado obstáculos en su vida y carrera. La conversación se extendió hasta la madrugada, y aunque las lágrimas porfiaban en rodar, había también un atisbo de algo más, una chispa de determinación. La decisión de no dejarse consumir por la autocompasión, de no permitir que Carter y Giselle tuvieran el poder de destruirla, comenzaba a formarse con más claridad en su mente. Ella era más que aquella traición. Ella era René Whitmore, e iba a resurgir. La noche fue larga y permeada por un insomnio terco. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de la fiesta, la sonrisa cínica de Giselle y la mirada culpable de Carter volvían para atormentarla. Los recuerdos de los momentos felices con Carter ahora eran como fragmentos de cristal, dolorosos al tacto, manchados por la mentira que los encubría. La rabia se mezclaba con la tristeza, creando un torbellino emocional que le impedía encontrar descanso. Sin embargo, en medio de ese caos interno, una nueva sensación comenzaba a emerger, una claridad fría y cortante. Veía ahora la relación con Carter bajo una nueva luz, percibiendo las señales de egoísmo y manipulación que antes había ignorado, ciega por el amor o la idealización. El dolor era inmenso, pero también traía consigo una extraña lucidez. Se negaba a ser definida por aquella noche, por aquella traición. Recordó sus sueños, su pasión por el diseño, la satisfacción que sentía al transformar espacios y crear belleza. Su carrera siempre había sido su refugio, el lugar donde su creatividad y talento florecían, y era hacia allí donde canalizaría toda aquella energía sombría que la consumía. El dolor se transformaría en combustible, la rabia en determinación. Carter y Giselle habían intentado robar su felicidad, pero no lograrían robar su identidad, su profesión, su capacidad de crear y de reinventarse. Esa decisión, tomada en las profundidades de aquella noche oscura del alma, fue el primer paso hacia su reconstrucción. Ella no sería la víctima, sería la superviviente, la arquitecta de su propio recomienzo.
Cuando los primeros rayos de sol de la mañana siguiente rompieron la oscuridad de la habitación, encontraron a René exhausta, pero con una nueva resolución en la mirada. La luz del amanecer parecía traer consigo una promesa sutil de esperanza, un recordatorio de que, a pesar del dolor, la vida continuaba y nuevas oportunidades podían surgir. Se levantó de la cama sintiendo el cuerpo pesado, los ojos hinchados por el llanto contenido y la noche mal dormida, pero había una ligereza en su espíritu que no existía la noche anterior. Era la ligereza de quien se había librado de una carga, de quien había tomado una decisión difícil, pero necesaria. El camino por delante sería arduo, lo sabía, pero también sería un camino de redescubrimiento y fortalecimiento. Lo primero que hizo fue preparar un café fuerte, el aroma llenando el apartamento y ayudando a disipar las últimas sombras de la noche. Mientras saboreaba la bebida caliente, sus pensamientos se volcaron hacia el futuro inmediato. Tomó su agenda, los compromisos y proyectos allí listados pareciendo distantes, pertenecientes a otra vida. Pero uno de ellos destacó: la reunión preliminar para el diseño del nuevo resort del Grupo Morgan. Daniel Morgan era un nombre de peso en la industria, un inversor conocido por su visión y exigencia. Era un proyecto desafiante y prestigioso, una oportunidad que podría impulsar su carrera a nuevas alturas. Irónicamente, Daniel Morgan era un rival empresarial directo de Keiter Prescott, lo que añadía un matiz inesperado a la situación. Inicialmente, una ola de vacilación la recorrió. ¿Estaría ella en condiciones emocionales de enfrentar un desafío tan grande en aquel momento? La idea de exponerse profesionalmente, de tener que interactuar y rendir cuando su mundo interior estaba en ruinas, parecía aterradora. Sin embargo, la vacilación duró poco. Pronto fue reemplazada por una ola de determinación. Aquel proyecto no era solo una obligación profesional, era una tabla de salvación, una oportunidad de probarse a sí misma y al mundo que no estaba derrotada. Sería su declaración de independencia, su forma de mostrar que Keiter y Giselle no habían logrado destruirla. La perspectiva de trabajar con un rival de Keiter y tener éxito traía un cierto sentido de justicia poética que no podía ignorar. Con esta nueva resolución, René comenzó a prepararse para la reunión con Daniel Morgan. Abrió su armario y eligió un traje formal, elegante y sobrio, que transmitiera profesionalismo y confianza. Recordó el principio que su madre le había enseñado desde la infancia: nunca parecer descuidada, especialmente en momentos de adversidad. El maquillaje sería ligero, solo para disimular los vestigios de la noche en vela y realzar sus rasgos de forma sutil. Quería que su apariencia reflejara la fuerza y la competencia que poseía, aunque por dentro aún se sintiera frágil y vulnerable. Cada gesto, desde la elección de la ropa hasta la aplicación cuidadosa del maquillaje, era un acto de reafirmación de su identidad profesional. Mientras se arreglaba, repasaba mentalmente los puntos importantes del proyecto Morgan, las ideas iniciales que ya había esbozado, las preguntas que necesitaba hacer. El trabajo siempre había sido su pasión, y ahora, más que nunca, sería su escudo y su arma. El dolor de la traición aún estaba allí, una brasa viva en su pecho, pero la cubriría con capas de profesionalismo y enfoque. No permitiría que el drama personal interfiriera en su capacidad de realizar un trabajo excepcional. Aquella reunión con Daniel Morgan no era solo un compromiso más en su agenda, era el primer paso concreto hacia su nueva vida, una vida donde ella sería la única protagonista, la única responsable de su éxito y su felicidad. A la hora acordada, René llegó al imponente edificio comercial donde el Grupo Morgan tenía sus oficinas. El ambiente era moderno y sofisticado, reflejando el poder y la influencia de la empresa. Al ser anunciada, sintió un nudo en el estómago, una mezcla de nerviosismo y expectación. Sabía que aquella era una oportunidad única, y estaba determinada a aferrarse a ella con todas sus fuerzas. Cuando fue conducida a la sala de reuniones y vio a Daniel Morgan por primera vez, percibió que él correspondía a su reputación. Un hombre de unos 40 años, con un aire refinado, vestido impecablemente y una mirada perspicaz que parecía analizar cada detalle. La saludó con formalidad, pero había una cierta cordialidad en su tono que la hizo sentirse un poco más cómoda. La reunión comenzó, y René se sumergió de lleno en la discusión sobre el proyecto del resort. Presentó sus ideas preliminares con claridad y pasión, demostrando su conocimiento técnico y su visión creativa. Daniel Morgan escuchaba atentamente,
haciendo preguntas pertinentes y observaciones astutas. René sintió que él era un profesional justo y ético, alguien que valoraba la competencia y la integridad. A pesar de la tormenta emocional que aún la agitaba por dentro, logró mantener una compostura impecable, enfocada y articulada. Sentía la mirada observadora de Morgan sobre ella, y sabía que él no solo estaba evaluando sus propuestas de diseño, sino también su capacidad de liderazgo y su resiliencia. Mientras hablaba sobre conceptos arquitectónicos y soluciones de diseño de interiores, una parte de su mente aún procesaba los eventos de la noche anterior. El dolor y la rabia estaban allí, burbujeando bajo la superficie, pero los mantenía bajo control, canalizándolos hacia la energía y el entusiasmo que demostraba por el proyecto. Era como si estuviera actuando en un escenario, desempeñando el papel de la diseñadora talentosa y segura, mientras la mujer de corazón roto esperaba entre bastidores. Sin embargo, a medida que la reunión avanzaba, la línea entre el papel y la realidad comenzó a difuminarse. La pasión por su trabajo era genuina, y la posibilidad de crear algo grandioso y significativo era un poderoso antídoto contra el veneno de la traición. Daniel Morgan parecía impresionado con sus ideas y con la profundidad de su conocimiento. No demostró ninguna condescendencia, tratándola con el respeto debido a una profesional de su calibre. René sintió una punzada de gratitud por esa postura. En un momento en que su confianza personal había sido sacudida, el reconocimiento profesional era un bálsamo. La reunión se extendió por más tiempo del previsto. Una buena señal. Discutieron plazos, presupuestos preliminares y los próximos pasos. A cada minuto que pasaba, René sentía una nueva oleada de fuerza recorrer su cuerpo, una convicción creciente de que no solo sobreviviría a aquel golpe, sino que saldría de él más fuerte y más determinada. Al final de la reunión, Daniel Morgan se levantó y le tendió la mano con una sonrisa profesional. «Señorita Whitmore», dijo, la voz firme y decidida, «sus ideas son muy prometedoras. Estoy ansioso por ver cómo se desarrollará este proyecto bajo su liderazgo». Aquellas palabras fueron como música para los oídos de René. Era la validación que necesitaba, la señal de que su carrera no solo continuaría, sino que podría florecer de una manera que jamás había imaginado. Aquel encuentro no era solo sobre un contrato, era sobre el redescubrimiento de su valor, sobre la reafirmación de su identidad profesional en un momento de profunda crisis personal. Al dejar la oficina de Morgan, René sintió un agotamiento profundo, pero también una satisfacción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El día anterior había sido el peor de su vida, un descenso al infierno de la traición y la humillación. Pero hoy había dado el primer paso para salir de aquel abismo. El camino sería largo y lleno de desafíos. Lo sabía. Las heridas emocionales tardarían en cicatrizar, pero la decisión de enfocarse en su carrera, de usar su talento como una herramienta de superación, le había dado un nuevo propósito, una nueva dirección. El proyecto Morgan era más que un trabajo. Era la personificación de la esperanza, la prueba de que, incluso en las ruinas de un amor deshecho, era posible construir algo nuevo y duradero. Recordó a Carter y Jaisel, y por primera vez desde el descubrimiento de la traición, no sintió solo dolor o rabia, sino una especie de lástima distante. Ellos habían elegido el camino de la falsedad y la destrucción, y ciertamente cosecharían las consecuencias de sus actos. René, por otro lado, estaba eligiendo el camino de la reconstrucción, de la integridad y del trabajo arduo. El futuro aún era incierto, pero por primera vez en muchas horas, lo encaraba no con miedo, sino con una cautelosa esperanza. El escándalo de la fiesta de compromiso ciertamente se extendería, pero estaba determinada a no dejar que eso la definiera. Su respuesta sería su éxito, su resiliencia, su capacidad de transformar el dolor en arte y superación. Aquel encuentro con Daniel Morgan, que había ocurrido menos de 24 horas después del colapso de su vida personal, marcó el verdadero inicio de su viaje de renacimiento. El shock y el dolor aún eran palpables, pero la semilla de la recuperación había sido plantada. Sabía que habría días difíciles por delante, momentos de debilidad y tristeza, pero la imagen de la mujer fuerte y digna que había sido la noche anterior, confrontando a sus traidores y abandonando una vida de mentiras, serviría como un faro, y el apoyo silencioso, pero constante, de Jason, sería su puerto seguro. René Whitmore estaba herida,
Pero no estaba vencida. Al contrario, apenas comenzaba a luchar. En los días y semanas que siguieron a aquella reunión decisiva con Daniel Morgan, René se sumergió en cuerpo y alma en el proyecto del resort. Las largas horas inclinadas sobre planos arquitectónicos, muestras de materiales y renderizaciones en 3D, se convirtieron en su refugio y su fortaleza. Cada línea trazada, cada color elegido, cada solución de diseño encontrada, era una pequeña victoria personal, un paso adelante en la reconstrucción de su vida. El trabajo era más que una obligación, era una forma de terapia, un canal para su creatividad y una manera de reafirmar su valor en un mundo que, por un momento, pareció derrumbarse sobre ella. Su equipo en el estudio percibió el cambio, la intensidad y el enfoque renovados, y aunque no sabían la profundidad de la crisis personal que había enfrentado, se sentían inspirados por su liderazgo y dedicación. El estudio Whitmore Design pulsaba con una nueva energía. El proyecto Morgan era ambicioso y desafiante, exigiendo el máximo de cada miembro del equipo, pero bajo la dirección firme y visionaria de René, todos se sentían motivados a dar lo mejor de sí. Pasaba horas en la oficina, a menudo hasta altas horas de la noche, pero no era una carga. Era una elección consciente de invertir en sí misma y en su futuro. La pasión por el diseño, que siempre había sido la fuerza motriz de su vida, ahora brillaba con una intensidad aún mayor, alimentada por la necesidad de probarse a sí misma que era capaz de superar cualquier adversidad. A cada etapa completada del proyecto, a cada comentario positivo de Daniel Morgan, sentía cómo su confianza se solidificaba, cómo su autoestima se reconstruía, ladrillo a ladrillo. Sin embargo, el camino hacia la recuperación no se recorrería sin obstáculos. El escándalo de la fiesta de compromiso, aunque René intentara ignorarlo, aún reverberaba en los círculos sociales y profesionales. Percibía las miradas curiosas, los cuchicheos velados, la forma en que algunas personas la trataban con una piedad disimulada o una curiosidad mórbida. Kater Prescott, por su parte, no aceptaba pasivamente su caída y el éxito eminente de René con su principal rival empresarial. Movido por el resentimiento y la envidia, comenzó a articular sus propias maniobras en las sombras, intentando minar la reputación y el trabajo de René de todas las formas posibles, aunque sutiles y disimuladas, para no exponerse directamente. Pequeñas dificultades comenzaron a surgir inesperadamente en el desarrollo del proyecto del resort. Proveedores que antes eran confiables, de repente presentaban excusas para retrasos inexplicables, presupuestos que se alteraban en el último momento, información confidencial sobre el proyecto que parecía filtrarse a la competencia de forma misteriosa. René sentía cómo la presión aumentaba, la desconfianza flotando en el aire. Aunque no tenía pruebas concretas, una intuición agudizada por la reciente traición le decía que Kater estaba detrás de aquellas trampas, intentando sabotear su trabajo y su reputación. Se negaba a ceder a la intimidación, redoblando su atención a los detalles y buscando soluciones alternativas con aún más ahínco, determinada a no dejar que las maquinaciones de su exprometido la desviaran de su objetivo. A pesar de su vigilancia, el golpe más bajo de Kater aún estaba por llegar, un intento desesperado de destruir su credibilidad profesional de una vez por todas. De repente, René se vio confrontada con una acusación formal de plagio, referente a uno de sus proyectos anteriores, un diseño innovador que le había valido reconocimiento al inicio de su carrera. La acusación, cuidadosamente orquestada y sembrada en los medios especializados, sugería que se había apropiado indebidamente de ideas de otro diseñador menos conocido. La noticia cayó como una bomba, amenazando no solo el proyecto Morgan, sino toda su carrera, construida con tanto esfuerzo e integridad. El dolor de la traición personal, que venía intentando superar, regresó con fuerza, ahora amplificado por la indignación de ver su trabajo y su ética cuestionados públicamente. El recuerdo de la humillación en la fiesta de compromiso afloró, vívido y doloroso, pero esta vez, la reacción de René fue diferente. La fragilidad inicial había dado paso a una furia fría y a una determinación inquebrantable de luchar por su nombre y por su honor profesional. Ya no era la mujer aturdida y herida de aquella noche fatídica, era una guerrera endurecida por la batalla, lista para enfrentar a sus enemigos con la cabeza en alto. Sabía que Kater estaba detrás de aquella calumnia, usando tácticas viles para intentar derribarla,
pero él había subestimado su fuerza y su capacidad de defenderse. René no se acobardaría ante aquella nueva afrenta, probaría su inocencia y desenmascararía a los verdaderos culpables. Inmediatamente, René movilizó todas sus energías para reunir las pruebas de su inocencia. Con el apoyo incansable de Jason, que se convirtió en su mano derecha en aquella batalla, y de su equipo leal, rebuscó en sus archivos, recuperando bocetos originales fechados, intercambios de correos electrónicos con clientes y proveedores de la época, registros de desarrollo del proyecto en cuestión, todo lo que pudiera comprobar la originalidad de su trabajo. Cada documento encontrado era una pieza en el rompecabezas de su defensa, un testimonio de su integridad. Se preparó meticulosamente, no solo para presentar las evidencias a Daniel Morgan, sino también para enfrentar a la opinión pública y a los medios, si fuera necesario. Su reputación, su bien más preciado, estaba en juego. La primera persona a quien René presentó su dossier de pruebas fue a Daniel Morgan. Sabía que la confianza de él era crucial para la continuidad del proyecto del resort y para su rehabilitación en el mercado. Morgan, con su postura siempre justa y profesional, escuchó atentamente cada explicación, analizó cada documento con la mirada crítica de un estratega. Él ya se mostraba escéptico respecto a las acusaciones, conociendo el carácter de Keiter y la reputación intachable que René había construido a lo largo de los años, pero necesitaba hechos concretos. La solidez de las evidencias presentadas por René no dejaba lugar a dudas. Era la víctima de una trampa cruel y calculada. La reacción de Daniel Morgan fue de total apoyo. No solo reafirmó su confianza en el talento y la integridad de René, sino que también se ofreció a ayudarla a limpiar su nombre, usando su influencia para desmentir los rumores y exponer la verdad. Paralelamente, la noticia de la acusación infundada y la sólida defensa de René comenzó a extenderse por el sector. Colegas de profesión, antiguos clientes e incluso algunos competidores, que conocían la seriedad y la originalidad del trabajo de René, manifestaron públicamente su apoyo. El intento de Carter de destruirla acabó volviéndose en su contra, manchando aún más su ya maltrecha reputación y, en contraste, realzando la fuerza y la integridad de René. Ella emergió de aquella prueba aún más fuerte, más respetada y más admirada por su valentía y resiliencia. La acusación de plagio, que pretendía ser el golpe de gracia a su carrera, se transformó en un testimonio de su honestidad y de su capacidad para enfrentar la adversidad con dignidad. El proyecto del resort Morgan continuó a todo vapor, ahora con un brillo adicional, el brillo de la superación. René sentía que cada desafío vencido la hacía más invencible, más conectada con su esencia y con su propósito. Aquel episodio doloroso sirvió para mostrar quiénes eran sus verdaderos amigos y aliados, y para reafirmar su convicción de que la verdad y la justicia, por más que tarden, siempre prevalecen. Con la cuestión del plagio resuelta y su reputación intacta, el estudio de René Whitmore ganó una notoriedad sin precedentes. El caso atrajo la atención de los medios de forma positiva, destacando no solo su talento como diseñadora, sino también su fortaleza de carácter. El proyecto del resort Morgan, bajo su liderazgo, se convirtió en un ejemplo de excelencia e innovación, y las puertas del mercado se abrieron aún más para ella. Empresas que antes dudaban en contratarla, ahora la buscaban, impresionadas por su capacidad de transformar la crisis en oportunidad. El reconocimiento profesional era la recompensa por su perseverancia y por su negativa a dejarse abatir por las circunstancias. El culmen de este reconocimiento llegó cuando el grupo Morgan, extremadamente satisfecho con los resultados del proyecto del resort y profundamente impresionado con la integridad y la resiliencia de René, le ofreció un contrato a largo plazo. Sería una asociación estratégica que consolidaría a Whitmore Design como una de las principales referencias en el sector de arquitectura y diseño de interiores de lujo. Para René, aquel contrato era más que un éxito financiero o profesional. Era la prueba definitiva de que había logrado transformar el mayor dolor de su vida en el mayor triunfo de su carrera. Era la materialización de su reconstrucción, la celebración de su fuerza interior. Mientras René cosechaba los frutos de su arduo trabajo y de su integridad, el destino de Carter Prescott y Giselle Lancaster tomaba un rumbo completamente diferente. Las investigaciones sobre las finanzas de Carter, quizás impulsadas por su intento fallido de difamar a René y por la atención negativa que atrajo hacia sí,
revelaron un complejo esquema de fraude y evasión fiscal. Las pruebas eran contundentes, y no tardó en ser arrestado, su imagen de empresario exitoso desmoronándose públicamente. Su arrogancia y codicia lo llevaron a la ruina, y la justicia, que tantas veces pareció tardar, finalmente lo alcanzó. Giselle Lancaster, al darse cuenta de que el imperio de Keiter se hundía y de que ella misma podría ser implicada en sus crímenes financieros, desapareció sin dejar rastro. La mujer que tanto valoraba el lujo y el estatus, que no dudó en traicionar a su mejor amiga por dinero y poder, acabó como una fugitiva, perdiendo todo aquello que tanto ambicionaba. Su belleza y sofisticación no fueron suficientes para salvarla de las consecuencias de sus elecciones mezquinas y egoístas. René recibió las noticias sobre Kater y Giselle con una serenidad casi distante. No había alegría en su desgracia, solo la fría constatación de que cada uno es responsable de sus acciones y de que, invariablemente, cosecha lo que siembra. Algunos meses después, con el polvo del escándalo completamente asentado y el éxito de su estudio consolidado, René encontró un momento de paz para reflexionar sobre el turbulento viaje que había recorrido. Estaba en una pequeña casa de té, uno de sus refugios favoritos, observando el tranquilo movimiento de la calle a través de la ventana. Reconoció, con una claridad que solo el tiempo y la superación pueden brindar, que el dolor insoportable de aquella noche de compromiso, la humillación y la traición, habían sido, paradójicamente, el gran punto de inflexión en su vida. Aquel sufrimiento la había despojado de sus ilusiones, pero también la había reconectado con su fuerza más profunda, impulsándola hacia un crecimiento personal y profesional que jamás había imaginado posible. Sentía una inmensa gratitud por aquellos que habían estado a su lado, especialmente Jason Jason Black. La lealtad y el apoyo incondicional de él fueron la roca en la que se apoyó en los momentos más difíciles. La amistad que los unía desde hacía tanto tiempo se había profundizado, transformándose en un sentimiento más fuerte, más tierno, una complicidad que sugería la posibilidad de un nuevo y prometedor capítulo amoroso en su vida. Mirando a Jason, que le sonreía desde el otro lado de la pequeña mesa, René sintió cómo el corazón se le calentaba con una esperanza renovada. El futuro, antes un lienzo oscuro y amenazador, ahora se abría ante ella como un paisaje vasto y lleno de luz, repleto de nuevas posibilidades y de la certeza inquebrantable de su propia resiliencia. Estaba lista, y así llegamos al final de esta impactante historia. Esperamos que los haya conmovido tanto como a nosotros. ¿Qué lecciones se llevan de la experiencia de nuestro protagonista? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Si les gustó el video y quieren seguir disfrutando de relatos verídicos e inspiradores, no olviden suscribirse y, muy importante, dejar su valioso like para apoyar nuestro trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.